Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. El sonido que haces como A hace que mi corazón lata muy fuerte. Desde anoche tu voz me hizo sentir extraña. No pude dormir nada. ¿Cuándo hiciste eso? Cuando nos bañamos, cuando toqué en broma tu... ¿Hice ese sonido? La pequeña niña hizo una pausa. ¿Entonces me hiciste intentar ese sonido otra vez? Sí, ¿fue extraño bueno o extraño malo? No sé. Hiciste contacto visual durante mucho tiempo y finalmente lo corté porque estaba demasiado callada. Me voy a dar una ducha. Gracias por el mérito de esta mañana. No te preocupes, soy feliz cuando tú estás feliz. Era un día festivo, tuve tiempo libre todo el día. Mi cerebro estaba en todas partes, especialmente alrededor de esos sonidos que ella hacía. Tonto, me persiguió. Intenté distraerme leyendo la revista de mi madre. La hojeé hasta que encontré una página no tanto común. No había nada interesante en esta revista, solo bolsos, ropa y perfumes. El contenido sobre los instintos básicos humanos se publicó aquí para llamar la atención de los lectores. Sin embargo, funcionó. Regresé a la página porque no había nada más que leer. Me gusta mirar las piernas de mi maestra. Ahora tiene 50 años. ¿Soy normal? Sí, definitivamente no eres normal. A nadie le importarían las piernas de una mujer de 50 años. Miré la parte de atrás de un chico y quise darle una palmada. ¿Soy normal? Yo no era así. Mi cuerpo actuaba de manera extraña. ¿Soy normal? Me detuve ahí por mucho tiempo. No vi nada pero mi cuerpo tenía algo extraño como el de esa chica. Mi cuerpo estaba actuando raro y algo era obvio cuando llegué al baño en medio de la noche. Moví mis ojos hacia la respuesta del columnista. Es muy normal tener alrededor de esa área, o puedo decirlo de manera más simple. Cerré rápidamente la revista, junté las piernas y tiré la revista al suelo. Juan Viva pasó al mismo tiempo. Miró la revista que tiré al suelo con enojo. ¿Qué te pasó? ¿Por qué hiciste eso? La niña más pequeña intentó levantarlo, pero le grité. No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No lo toques, le ordené. Juan Viva pareció desconcertada y asintió con la cabeza. Ajá, basta. No hagas ningún sonido. Ajá. Dije ni un sonido, ¿eh? Dije ni un solo sonido. ¿Te sientes extraña con mi sonido otra vez? Oh, si no paras, me enojaré mucho contigo. Me levanté y me alejé sin recoger la revista. ¿A dónde vas? Estados Unidos seguro. ¿Dónde más puedo estar? Estaré en casa, por supuesto. ¿Por qué tienes que ser sarcástica? Solo preguntaba. La pequeña niña se quedó callada y miró al suelo. Ella no sabía que había hecho mal. Me sentí culpable, así que le sonreí torpemente. No, solo estoy un poco molesta y diciendo tonterías. No te ves normal hoy. Juan Viva se acercó a mí y me tocó la frente. No tienes fiebre. Aquí intenta esto. La pequeña niña usó sus dos manos y tomó mis mejillas. Ella obligó a mi frente a acercarse a la suya. Nuestras frentes se tocaron. No, no tienes calor, no estás enferma. La cara de Juan Viva estaba justo a mi lado, justo en la punta de mi nariz. Nunca antes había visto su rostro tan cerca. Mi corazón tembló. Es muy normal tener un líquido alrededor de esa zona. O lo puedo decir de una manera más sencilla. No me toques. La aparté y agarré mi pecho. Mi corazón latía con tanta fuerza. Pensé que estaba a punto de morir. Juan Viva me miró con confusión. No sabía cómo explicárselo, así que simplemente me alejé y no la volví a mirar. ¿Desde cuándo? Que ella era tan linda así. Creo que Ag es un buen tipo.
Dije esto cuando ambas estuvimos caminando en un centro comercial. Mi mamá y la mamá de Juan Viva caminaron en dirección contraria. Mi mamá quería un microondas nuevo. Estaba aburrida de estar en casa, así que simplemente la acompañé y sí, Juan Viva también estaba aquí. ¿Te pasa algo? ¿Por qué estás hablando de esto ahora? Nada, solo lo pensé y escuché que muchos chicos te persiguen. La pequeña niña me miró confundida. ¿De dónde escuchaste esto? Eak me lo dijo. ¿Cómo lo supo? Watt se lo dijo. Watt tu amigo. No importa de dónde lo escuché. Lo que es más importante es, ¿esto es cierto? No, no soy tan hermosa ni tan popular. Sí, no eres hermosa. Apoyé la declaración. La pequeña niña me miró e hizo un puchero. Eres mala, pero eres linda. Me di cuenta de esto el otro día. Me di cuenta de que realmente eres más linda que antes. Juan Viva miró al suelo cuando terminó de decir esto. No estaba segura si estaba avergonzada o algo así. De repente me di cuenta de que era incómodo decir eso. ¿Por qué dije eso? Estos últimos días estás un poco extraña. Pareciste sorprendida cuando me viste y ahora me estás felicitando. ¿Qué pasó realmente, Plek? No pasó nada. Rápidamente lo rechacé. Si alguien te felicita, simplemente acéptalo. Eso es todo. No es gran cosa. Oh, tienda de guitarras.